Diagnóstico fatalista sobre escenario energético. Del diagnóstico que dio a conocer la Secretaría de Energía sobre Pemex y la industria petrolera, lo primero que debe decirse es que presenta una visión falaz, pretendidamente catastrófica de Pemex. Esta reforma energética planteada es el pretexto para la reestructuración de Pemex, urgente sin duda conveniente, pero la premura de su presentación está fundamentalmente motivada no por la reestructuración en sí, sino por el interés en su apertura al sector privado. Como gobernadores debemos de dejar claro que a nadie conviene aprobar normas que contravengan principios constitucionales. Con plena convicción, considero que la propuesta de reforma desde el diagnóstico es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política. Calderón promueve violar la Constitución. El presidente de la República ha enviado diversas iniciativas, una de ellas concerniente a la ley reglamentaria, a una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Y yo sostengo, como abogado, como jurista, que el artículo 6º de esta ley reglamentaria viola flagrantemente la Constitución y por ende es anticonstitucional. Aquí la víctima de este debate ha sido el artículo 27. Dicen que no lo entienden, dicen que es poco claro, dicen que no dice lo que quiere decir y dicen un montón de tonterías que a mí me hacen concluir solo una cosa: o no saben leer, o no saben español, o no saben derecho, o nos quieren engañar. En materia de áreas estratégicas, a su cabeza se coloca al petróleo y a la electricidad. Cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, en mi opinión, debe ser considerada como inconstitucional. Estas iniciativas no proponen nada respecto a la corrupción del sindicato petrolero, ni respecto a la corrupción entre la alta burocracia con Pemex y los contratistas. Considero que se privatiza porque se entregaría a inversionistas nacionales, pero principalmente extranjeros, fases o partes de la industria petrolera que han estado reservadas al sector público. En los contratos de desempeño, implican estos contratos de desempeño compartir los beneficios de la explotación de los recursos. Son una suerte de contratos de riesgo que quedaron prohibidos desde la reforma constitucional de 1960. Si una ley secundaria corrige la ley suprema, quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Una mayoría simple podría dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes. Es evidente que las iniciativas de ley propuestas por Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a los intereses creados que desde la expropiación del petróleo han estado en acecho para consumar el gran atraco de la privatización de la industria petrolera nacional. El Ejecutivo pretende se cambie el marco regulatorio que actualmente rige a la industria petrolera. El artículo 4º que se propone en esta iniciativa, de aprobarse, abriría el paso franco para la violación de la Constitución. Un texto legal debe entenderse por sus objetivos generales antes que por sus fines secundarios, y este no deja lugar a dudas. Se trata en su conjunto de una tentativa de fraude a la Constitución. Esta Cámara debe desechar esta iniciativa, desecharla y enviarla donde debería estar, en el basurero de la historia. Mito gubernamental sobre reservas y el gran tesoro marino. Uno de los argumentos
que con mayor insistencia se esgrimen para justificar la necesidad de asociarnos para entrar en aguas profundas es que las reservas están a punto de agotarse. Eso es falso. Las reservas totales con que se cuenta actualmente son, como mencionamos, del orden de 44.5 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, mismas que al ritmo de producción actual nos durarían para 27.8 años, lo cual no es poca cosa. Las iniciativas de reforma como están planteadas no son convenientes para el país porque se parte de la idea de grandes recursos